Shalom para todos, hasta donde llegue esta enseñanza. Hoy vamos a meditar en la parte que sigue del estudio. Vamos a hablar de los misterios que encierra la semana en la cual el Señor fue sepultado, que es la parte que sigue. La señal de Jonás profeta. Esa es la parte que queremos que hoy entendamos. Bueno, vamos a leer en el capítulo 15, en el versículo 25. Del libro de Marcos, dice así la palabra del Señor: y era la hora tercera y le crucificaron. Era la hora tercera, aproximadamente entre las 8 y 9 de la mañana. ¿A qué hora le crucificaron? Entre las 8 y 9 de la mañana. Leemos una traducción donde dice que eran las 9 de la mañana. Entonces quiere decir que entre lo que Pilato lo sacó por última vez, les entregó a Barrabás y todavía le azotaron, o sea, desde la mañanita llevó su proceso. Ya en lo que lo llevaron, cargaron la cruz, Simón de Cirene carga la cruz, llega, lo clavan, lo alzan. Eran las 9 de la mañana. Nos debe quedar muy marcada esta hora, 9 de la mañana. Vamos a leer en el versículo 33 y dice así: y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. De las 9 de la mañana que lo crucificaron para las 12 del día, que es la hora sexta según la hora hebrea, o 12 del día para nuestra hora, allá pasaban 3 horas él crucificado en la cruz. Dice que vinieron tinieblas. Y de esas, del mediodía para la hora novena, que son las 3 de la tarde, o las 15 horas en nuestro horario, o sea, por 3 horas más hubo tinieblas. El Señor estuvo 6 horas colgado en la cruz. 6 horas. 3 horas no hubo tinieblas, pero las otras 3 horas sí hubo tinieblas. Y dice en el versículo 34: y a la hora de nona, exclamó Yeshua a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyendo uno de los que estaban de pie ahí decían: he aquí a Elías llama. Corrió uno e hinchiendo de vinagre una esponja y poniéndola en la caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Yeshua, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y cuando el centurión que estaba de pie delante de él vio que expiró, así clamando dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. También estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales era María Magdalena y María, madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales también, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén.
Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, esto es la víspera del sábado. José de Arimatea, consejero noble también, él esperaba el reino de Dios, vino osadamente, entró a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y Pilato se maravilló si ya fuese muerto, y llamando hacia el centurión le preguntó si era ya muerto. Y cuando lo supo del centurión, dio el cuerpo a José, y él compró una sábana y bajándole le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro cavado en una roca y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Aquí nos da una pista o una interpretación. El día 14 de Abib, el día 14 de Abib era el día de la preparación, pero también era el día era víspera del Shabbat, pero de Shabbat de fiesta. Nos lo dijo nuestro hermano Jonathan. ¿En qué se basa para decirlo, hermano Jonathan? Porque en las fiestas había descanso, ¿verdad? Así que era un Shabbat, pero era el día 15 de Abib. Pongan cuidado. Yeshua a las 8 de la mañana es crucificado. 8 y 9 el día 14. A las 12 hay tinieblas. A las 9 o a las 3 de la tarde expira. Y a las 6 de la tarde rayaba un Shabbat de Pascua, que es el día 15. El día 15. Y cuando dice que lo pusieron en la tumba, y aquí tenemos a las mujeres viendo dónde le ponían. O sea, las mujeres le siguieron en todo momento, y cuando entró a la tumba y cerraron la puerta, ahí estaban las mujeres. Cuando la puerta se cerró, era lo último que el hombre podía hacer. Era lo último que podía hacer, porque cerrar la puerta de una tumba significaba un esfuerzo. Entonces, al poner la piedra, entró el Shabbat de Pascua. Aquí es donde les vamos a poner que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana lo crucificaron, a las 12 hubo tinieblas, a las 3 de la tarde expiró, y a las 6 de la tarde, en la puesta del sol, que sería ya para nosotros las 6 de la tarde, pero en la hora hebrea serían las 12 del día. Las 12 del día. Y a partir de las 12 del día empezaba la primera hora de la noche. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando la piedra se mueve, terminó el día y comenzó el otro día. En el otro día estaba prohibido hacer trabajos. En el otro día solo se quedaron mirando las mujeres en la tumba. Caminar sí se podía en un día de reposo por condiciones extremas, como en este caso se sepultó al maestro y tuvieron que volver a su casa. Y también dice que el Gólgota estaba cerca de la ciudad.
De alguna forma, la ley les permitía, porque estaba autorizado un día de sábado. Se podía caminar cierto kilometraje. Algunos caminaban 1 kilómetro, otros caminaban 1 milla. Bueno, entonces tenemos a Yeshua rayando el Shabbat. Pero aquí es donde entra el misterio. Es día 14 de Abib y cae día miércoles. Yeshua muere un día miércoles y es enterrado rayando el Shabbat del día miércoles. Él dijo estas palabras, que el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así como lo estuvo Jonás en el pez, en el vientre del pez. Entonces, hagan de cuenta que cuando la piedra se cierra, la boca del pez se cierra. Y si rayaba el Shabbat, cuando decimos rayaba, estamos hablando de la raya, del tiempo límite, del tiempo exacto. Y como no lo estamos midiendo por horas, sino por el sol no es exacto, pero sí nos da una base para hacer una línea entre un día y otro. Entonces, todo lo que se hizo para enterrar a Yeshua entre su muerte y su entierro, se hizo en el día miércoles 14 de Abib. Yeshua pasa la primera noche o las primeras 12 horas del día 15 en la tumba. Las primeras 12 horas del día jueves. Y ese día era considerado un día diferente a todos los días del año. Se le llamaba el gran día del Shabbat o un Shabbat grande. ¿Y por qué se decía que era el gran día y el gran día del Shabbat? Porque ese día era el día que el Señor sacó a los ejércitos de Israel de la tierra de Egipto. Era el día de la revolución, era el día de la libertad, era el día más especial que Israel celebraba. Bueno, entonces lo tenemos en un Shabbat de Pascua o de fiesta. Hemos tenido un poco nos ha costado llegar a entender que el 14 es Pascua, pero Pascua porque ese día muere la Pascua. Y el 15 también es Pascua porque ese día se come la Pascua. Y los otros días también son Pascua porque se comen panes sin levadura y se matan corderos y se comen Pascua, se comen más corderos. Pero entre todos los corderos y entre todo lo que se hace, por eso está el gran día del Shabbat. Ese día es diferente a los otros días. Como en la semana de la creación. Hay 6 días, pero está el gran día del sábado. Pongan cuidado. Y aunque todos los días se crearon cosas y fue bueno, el Señor bendijo y santificó este día. Es un día grande sobre los otros días. Bueno, entonces tenemos aquí
que ya lleva 12 horas en la tumba, más 12 horas del día siguiente. Acuérdense que primero es noche y después es día. Entonces ya tenemos 24, las primeras 24 horas, el primer día, que es un día jueves, y es un día Shabbat, y es un día ¿de qué? De reposo. Y es un día de fiesta. Y este día de fiesta no se comía caldo, acuérdense. Tampoco se salía de casa. Es lo que estamos tratando de explicar por qué Yeshua no comió pesa. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Y aunque quizás a veces todavía nos falta encontrar las palabras y nos enredamos también nosotros mismos, porque también somos como ustedes, no somos seres superiores, no, estamos buscando también resolver lo que a veces nos cuesta entender. Entonces ya tenemos las primeras 24 horas de un día de Shabbat. Pero un Shabbat, ¿de qué dijimos? De fiesta. De fiesta. Bueno, vamos a ver ahí en el libro de Mateo, a ver qué pista nos da Mateo en el capítulo 27. Vamos a encontrar otra pista por acá. Vamos a leer Mateo 27, 45. Y desde la hora de secta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Nos repite Mateo lo mismo, dice. Y cerca de la hora de nona, Yeshua exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban de pie ahí, oyéndolo, decían: a Elías llama. E inmediatamente corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le hinchó de vinagre y poniéndola en una caña le daba para que bebiese. Y otros decían: deja, veamos si vendrá Elías a salvarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y tembló la tierra, y las rocas se hendieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente el Hijo de Dios era este. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Yeshua sirviéndole, entre las cuales era María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y de la madre de los hijos de Zebedeo. Y cuando fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también era discípulo de Yeshua. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que el cuerpo se le diese.
Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la roca, y revuelta una gran piedra a la puerta del sepulcro se fue. Estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, lo entierra en la tarde y él se va. ¿Quiénes se quedan ahí? Las mujeres. ¿Dónde estaban los apóstoles? Huyendo, escondidos por miedo. Dice, y el siguiente día, pongan cuidado, el siguiente día, que es después de la preparación, el siguiente día, que es después que se preparó la Pascua, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. Lo enterraron, se fue José de Arimatea, se quedan las mujeres, y al día siguiente, que es el día de Shabbat, que es Shabbat de fiesta, Shabbat de comer el cordero por la noche y en el día no hacer nada. Vienen los líderes y dicen, Señor, hay que ir a asegurar el sepulcro, no vaya a ser. O sea, estamos hablando de los 3 días después del día de la preparación, después del día 14, al día siguiente es el 15, y se empiezan a contar los 3 días. Pilato les dijo, la guardia tenéis, id a asegurarlo como sabéis. Ellos pues se fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Aquí es donde ellos van y ponen el sello romano, y dejan soldados cuidando. ¿Qué día? El día 15. Acuérdense que primero es noche y después es día. Pasaron 12 horas y en la mañanita fueron a sellar, y pasan las 12 horas y entra la otra noche, que son otras 12 horas de la noche. La otra 12 horas de la noche, pongan cuidado aquí porque vamos a relatar otra partecita. Pongan cuidado. Ahora vamos a ir al libro de Lucas. Lucas también nos va a dar una pista. Dice, Lucas 23:50, y he aquí un varón llamado José, el cual era consejero, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato, pidió el cuerpo, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que era labrado en una roca, en el cual aún ninguno había sido puesto, y era el día de la preparación. ¿Qué día lo sepultó? El día de la preparación, el día 14 de Abib.
Y dice, y amanecía el sábado, o sea, el 14 que entraba el sábado, lo que nosotros le llamamos principio de día o mañana, en la escritura se le toma como en la noche, pero es primero la noche y después la mañana. Bueno, pongan cuidado. Oigan, y también las mujeres, viendo, venido con él de Galilea, le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Qué día? El día de la preparación, el día que lo sepultaron. El 15 por la noche, las mujeres estaban viendo el sepulcro donde lo pusieron. Ahora leemos el 56. Y vueltas, aparejaron especies y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y aquí es donde se prestan las confusiones. O sea, las mujeres estaban viendo el sepulcro, pero era la noche de un ¿qué? De un sábado de fiesta. Era la víspera del gran día del sábado. En el año habían muchos sábados, pero ese era el gran día del sábado. Y las mujeres dice que vienen aquí y componen ungüentos. Y dice, y reposan el sábado conforme al mandamiento. Pareciera que es en el mismo periodo. Pero aquí es donde entra el análisis de lo que ya conocemos de las escrituras. El sábado en la noche no lo pudieron hacer. Como que vinieron a su casa y se pusieron a preparar, no. Y en el día, ¿lo pudieron hacer? Tampoco. ¿Por qué? Porque aún seguía siendo sábado de fiesta. Porque era sábado de fiesta y estaba prohibido hacerlo. Y dice aquí, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y aquí es donde nosotros debemos comprender que aquí nos habla de otro sábado. Ya no nos está hablando del sábado de fiesta. Nos está hablando del sábado séptimo. Y sábado de fiesta o sábado de Pascua no es lo mismo que sábado séptimo. Entonces tenemos que encontrar una pieza del rompecabezas que podamos acomodar aquí para poder entender estas cosas. Si lo entierran en la preparación y era el sábado de Pascua, y no lo hicieron en la noche, ni lo pudieron hacer en el día, y les dije que ese día fue jueves. Les dije que fue jueves. Entonces, ¿qué día pudieron ellas aparejar especies y ungüentos? Si no podían el jueves, tampoco podían el séptimo. Entonces queda un día, queda un hueco, pero los apóstoles no lo escriben porque para ellos era en su cultura fácil distinguir cuando decían el gran día del sábado y decían el sábado conforme al mandamiento. Porque ellos sabían que cada día tenía una especificación. ¿Estamos entendiendo? Bueno, ahora vamos a ver y vamos a buscar esta parte
que nos va a hacer entender qué fue lo que verdaderamente pasó. Y lo que nosotros estamos buscando es que Yeshua fue muerto un miércoles y fue sepultado rayando el miércoles y comenzando el Shabbat de Pascua, el gran día del sábado, y que era día jueves, y estuvo jueves en el corazón de la tierra, estuvo viernes en el corazón de la tierra, y estuvo sábado en el corazón de la tierra, y resucitó a las 6 de la tarde del día sábado séptimo. Rayando entró, rayando salió. 3 días y 3 noches. 72 horas exactitas. No fracciones. ¿Sí? Porque cuando el Señor dijo que la señal que le iba a ser dada a la generación mala y adulterina, dijo que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el vientre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y nosotros tenemos que entender que cuando Yeshua se refirió a los días y las noches en el tiempo que él habló, él dijo estas palabras: ¿que no el día tiene 12 horas? ¿Estamos comprendiendo? No hablaba de fracciones. No podemos decir que porque lo enterraron 3 horas antes, el día miércoles, o 1 hora antes, o media hora antes, ya ese día, esa hora, ya cuenta como un día o como un mediodía, como comúnmente se ha interpretado. Y que como aquí estuvo mediodía, tiene que resucitar el domingo en la mañana para que la noche del domingo y el día que fue sepultado se hagan un día. Eso es armar el rompecabezas mal, porque tenemos la fracción de un día, 2 días completos en medio, y la fracción de una noche. ¿Estamos entendiendo? En dado caso diríamos que estuvo 4 días. Fracción de un día es un día completo. 2 días y la medianoche del domingo otro día completo, que serían 4 días. Y por eso en las cuentas de la Pascua se sale. Y la resurrección de Mashiach viene siendo el día 22 por la mañana. Bueno, volvamos a la enseñanza. Y ahora vamos a buscar, dijimos, Marcos. Y leemos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Voy a leer Marcos 15:47. Dice así: María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Ahí estamos, ¿dónde? ¿En qué día estamos? En el 14. Pasamos y era un día el gran día del sábado. Ahora pasamos al 16. Y cuando pasó el sábado, pongan cuidado, y cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para venir a... Dijimos que le enterraron un 14 y rayaba el gran día del sábado,
y ellas descansaron conforme al mandamiento, y que no podían ¿qué? Unas no podían comprar, otras no había dónde comprar. Pero aquí dice que pasó un sábado. Y no nos dice si es séptimo o de fiesta. Pero si fuera séptimo, ellas debieron haber comprado el domingo temprano y preparado el domingo temprano para venir a ungirle hasta el lunes o en la tarde. Entonces aquí funciona así. El 14 es la preparación. El 15 es sábado de Pascua, cuando se come el cordero y se comen los panes sin levadura. Y también es un gran día de sábado, que es un día jueves. Y tienen que reposar. Y cuando dice Marco, y pasado el sábado, habla del día 15. Pasado el día jueves. Y el día viernes, las mujeres compran especies aromáticas para venir a ungirle. Descansan la noche del 15 y todo el día del 15, 24 horas. Descansan 12 horas de la noche del viernes, y en las 12 horas del día del viernes van y compran y preparan las drogas aromáticas, que es un proceso. Llega la tarde, ¿y qué día sigue? Sábado. Aquí es donde entra Lucas. Entra Lucas en el versículo 56, 23 y 56. Reposaron el sábado, dice. ¿Y qué fueron? ¿Qué fueron? Dice que fueron ¿a qué? A comprar y a preparar. Y ya Lucas nos dice, y vueltas. Pero pareciera que está diciendo y vueltas del sepulcro. Dice, y vueltas aparejaron especies. Pero vueltas ¿de dónde? ¿Del sepulcro? De comprar. Vueltas de comprar. Aparejaron especies y ungüentos. ¿Y qué pasó? Reposaron, dice, el sábado. Y ahora nos dice que no es un sábado de Pascua, sino es un sábado séptimo. Y miren qué curioso, y les voy a decir algo, porque muchas veces nos cuesta creerle a la palabra de Dios y le creemos a hombres mentirosos. Lucas no es judío. Lucas es griego. Lucas es médico. Y Lucas es el secretario del apóstol Pablo. Y lo que Lucas escribió es lo que Pablo le dictó. Y cuando se escribió Lucas, es en un aproximado de 30 a 50 años después de que Yeshua murió. Y cuando Lucas escribe esto, Lucas dice que el sábado es mandamiento. Y es el escriba del apóstol Pablo. Y lo probamos en otro tema.
Por eso nosotros cuando leemos decimos Primera de Lucas y decimos Segunda de Lucas, y a veces toda la gente se queda así admirada, y Segunda de Lucas es el libro de los hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos la pieza clave que nos aclara el rompecabezas. Entonces, el viernes en la noche duermen, en las 12 horas del día compran y preparan, y en la noche del sábado séptimo vuelven a dormir, y en las 12 horas del día de sábado séptimo no pueden salir a la tumba porque está en reposo, y ya en la noche del domingo vuelven a dormir, pero muy de mañana, ni siquiera amanecía cuando se van el día domingo, y cuando llegan les dice el ángel: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y la piedra no se abrió para que saliera él. Él tenía 12 horas ya de haber salido. 12 horas tenía él de haber salido. Porque los 3 días y las 3 noches se cumplen rayando el sábado séptimo. Entró rayando el miércoles, que es 15, y estuvo 15, 16, 17 y rayando salió. Y las mujeres rayando se durmieron. Entonces nos quedan 12 horas de la noche y 12 horas del día, que sumarían 24 horas del día domingo. Y esto es lo que vamos a explicar en la otra predicación, para cuadrar la enseñanza y veamos la grande bendición que nos ha dado el Eterno a estos 4 o 5 borreguitos que somos. Amén.